¿Te gusta ganar en tus debates y discusiones? ¿Crees poder ganar un argumento contra la inteligencia artificial? Conversamos sobre máquinas que discuten entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, donde consideramos algunos temas que nos llaman la atención, temas de actualidad, y lo hacemos desde una perspectiva cristiana. Y queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrar información en radiomoody.org o también puedes conectarte con nosotros en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy. Ahí en esa página de internet también podrás encontrar información sobre otras conversaciones que hemos tenido y queremos realmente que te contactes con nosotros. Así que visítanos en radiomoody.org. Hoy conversamos sobre máquinas inteligentes que son capaces de discutir y ganar un argumento. Al parecer, la compañía IBM, precursora de las computadoras electrónicas, se ha dedicado a un proyecto de crear una inteligencia artificial que sea capaz de estudiar un asunto controvertido, plantear un discurso articulado que defienda una postura en favor o en contra y también rebatir los argumentos de un oponente. Los especialistas que evaluaron el rendimiento de esta máquina consideraron que rinde bien como oradora y que es convincente en un debate. Así que no solamente ahora las máquinas parecen controlar muchos de los aspectos de nuestra vida, pero ahora también pudieran presentar argumentos que nos convenzan y cambien nuestra forma de pensar. Es muy interesante el lenguaje que ha utilizado Gerson cuando dice y habla de la máquina como oradora. ¿Por qué no dice, por ejemplo, un computador como orador, para usar también el masculino? Pero ha usado el lenguaje femenino, quizá con la idea de que las mujeres necesitan y usan muchas más palabras que los hombres. Muy interesante por dónde va la conversación hoy día. No. Yo estaba mejor pensando de que esto de las máquinas que te ofrecen discursos y contradiscursos y opiniones a lo que tú les estás proponiendo y te dan sus respuestas de acuerdo a lo que tú les dices, ya me sucede a mí en mi automóvil, porque yo, por ejemplo, para ir de un lado a otro y le pongo a mi auto el navegador y la máquina me dice, vete mejor de esta manera, aquí te ahorras 1 minuto. Entonces me está convenciendo ya la máquina de que me vaya por otra ruta diferente a la cual yo estoy acostumbrada a ir. O sea, ¿cuál es la novedad en esto, Gerson? Bueno, realmente la idea es que, por ejemplo, pudiéramos tener en esta conversación entre amigos alguien de interlocutor que fuera una inteligencia artificial y que pudiera presentar argumentos incluso más bien presentados, convincentes y documentados que cualquiera de nosotros. Es decir, sí tenemos conversaciones a diario con las máquinas, sí, un navegador puede convencerte de que la ruta A es mejor que la ruta B, pero aquí estamos hablando de un proceso de, primero, colectar información acerca de un tema. Segundo, decidir una posición en favor o en contra. Y tercer lugar, presentar argumentos que son convincentes. Además, déjame decirte que estas máquinas incluso pudieran notar, según dice el reporte que publica el diario español El País, pudieran notar tu estado de ánimo e incluso hacer comentarios de tus falencias a la hora de presentar un argumento. ¿Yo para qué quiero comprar una máquina que me va a argumentar y me va a contradecir lo que yo le estoy diciendo, cuando ya tengo personas en mi vida que hacen eso a diario? Aquellos que tenemos hijos lo sabemos bien. Nuestros hijos nos hacen todo tipo de comentarios. Sin embargo, quiero recordarles a ustedes que en Norteamérica, no sé si se hará en otros países, en la educación secundaria, no sé si todavía habrá unas clases en las cuales los estudiantes tenían que presentar argumentos y otros estudiantes tenían que presentar los contraargumentos, de manera de estimular el pensamiento lógico. No estoy seguro si todavía existe ese tipo de clases en las escuelas secundarias, pero que a mí me parecía muy interesante porque realmente ayudaba a explorar en la mente de los que se estaban educando la idea de encontrar fórmulas o argumentos para atacar o contraatacar otros argumentos, de manera de despertar un poco más esa inteligencia que todos tenemos y que sin embargo a veces pues va de acuerdo a la corriente. Entonces yo creo que esta idea de alimentar computadoras no es tan descabellada después de todo, ¿no? Y de hecho el artículo destaca, Guillermo, el valor docente que podría tener
que una inteligencia artificial nos enseñara a presentar argumentos y evaluar las mejores decisiones, ¿no? Pero la gran pregunta aquí es, ¿estamos hablando de inteligencia artificial o estamos hablando solamente de mecanismos de programación de computadores con cuestiones que son total y absolutamente predecibles? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y me da la impresión de que estamos en la segunda opción, de que realmente esta idea de inteligencia artificial como la conciencia autónoma del ser de una máquina, esto todavía no existe. Lo que estamos hablando es de procesos, de cálculos, de algoritmos, que una vez que se le da la información a la máquina, hace lo mismo que hace el navegador de Elsa. Te dice la ruta A pudiera ser mejor que la B porque te va a ahorrar algunas millas, algún tiempo y alguna gasolina. Todo eso basado en información que previamente se tiene. Uno de los detalles interesantes de esta máquina, de este proyecto que se llama Project Debater en inglés, es que puede también la máquina percibir el estado anímico del oponente y hacer comentarios. Dice que lo hace con una voz femenina. Ajá, Y eso daría comentarios para Guillermo, que no le vamos a permitir que haga, pero dice que pudiera incluso atacar el amor propio del rival humano. Qué inteligente esa máquina. En una ocasión la máquina le dijo a su oponente, mira, no te apresures, tranquilo, estás hablando muy rápido, tenemos mucho tiempo, presenta tus argumentos tranquilamente, aquí vamos a hablar bien. Es decir, que incluso podría haber un tono de sarcasmo, lo cual nos hace pensar en la naturaleza del debate humano. No solamente una serie de procesos lógicos, pero hay el elemento pasional, el elemento de la emoción. Y no sé qué tanto una máquina pudiera contribuir en ese aspecto. Depende mucho del aceite que usemos para lubricarla. Pero yo creo que se está avanzando bastante en este camino, ¿no? De programar computadores y supercomputadores para ayudar en las cuestiones médicas, en las cuestiones de negocios. Yo pienso que es un buen camino, pero cuando la máquina o cuando el artículo habla de que incluso podría aventurarse a ciertas opiniones que podrían condicionar la cuestión de la democracia, entonces ya entramos en un terreno muy distinto, ¿verdad? ¿Y en qué sentido podrían condicionar la democracia, Guillermo? Bueno, si tenemos argumentos, por ejemplo, económicos, si tenemos argumentos de seguridad y de cuestiones de política internacional y los metemos en un programa de computación, la máquina podría indicarnos qué partido, qué idea, qué candidatos podrían ser mejores en una elección de acuerdo a esa programación. Y ese es el kit de la cuestión, porque si nosotros somos capaces hoy día de entender más o menos la plataforma política de un candidato o de un partido, imagínense ustedes con todos los datos que se puede almacenar en una computadora sobre ciertas plataformas o partidos políticos, imagínense cuál sería el resultado de una votación. Pero siempre uno tendría que analizar qué tipo de información sobre cada candidato se le alimentó a la máquina esta para sacar sus deducciones, porque pueden salir, digamos, los historiales de la educación, de la experiencia profesional, académica, política de los candidatos, pero ¿cómo puede uno saber qué corazón tiene cada persona, ¿no? ¿Qué motivaciones realmente tiene y qué tipo de decisiones va a tomar cuando una persona llega a estar en lugares de altos niveles de poder? Ahora, Elsa, déjame preguntarte, cuando todas esas cosas que tú has dicho y que son tan valiosas en la evaluación de un candidato han tenido peso en las recientes elecciones que has experimentado en cualquier país de los que hayas conocido. Es decir, la máquina me puede presentar el historial académico, el perfil del candidato, los fracasos personales y laborales del candidato. Incluso me podría intimar la posibilidad de que el candidato haya cometido algún crimen en algún momento. A veces tenemos los seres humanos toda esa información y seguimos votando por la gente que quizás no nos conviene. Es que estás hablando ahora de un tema, Gerson, que creo que ha transformado en los últimos años la psique social de muchas naciones, ¿no? Sobre todo está sucediendo en muchas naciones industrializadas, donde los votantes ya llegan a estos debates, a escucharlos con una decisión predeterminada, ¿no? Y al otro ya no lo voy a escuchar porque el otro está del lado opuesto y no hay nada, no hay poder humano y tal vez tampoco divino
que pueda convencerme de lo contrario. Ahora yo le presento a usted este caso. Votamos por un candidato de cualquier partido que nos parece impecable y él es el que realmente nos representa. Y después de la elección, este candidato o esta persona que ha sido elegida cambia de partido. ¿Dónde queda toda la inteligencia artificial? Sí. ¿Dónde quedan todos los argumentos? La Biblia, interesantemente, no nos invita a creer sin argumentar, por lo menos es la impresión que yo tengo. No nos invita a aceptar todo lo que se nos diga, ¿verdad? La idea de discernir, ejercitando el criterio, el conocimiento, no es extraña incluso en el discurso de Jesucristo, ¿no? Y algunos de sus más prominentes seguidores, Pablo lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Tomás, el discípulo que duda, se le anima a tocar y asegurarse de la verdad de la resurrección. Se le presentan argumentos. Lo que escuchamos, por ejemplo, en el mensaje de Pablo, el apóstol, cuando llega a la proverbial ciudad de Berea y cotejan esa información de lo que este hombre está diciendo con lo que se está predicando. Pedro y los apóstoles nos animan a presentar defensa de lo que creemos, hacerlo de una manera razonada. Y hay toda una tradición histórica en la iglesia de hacer eso. Es la apologética, ¿no? Y sin embargo, Elsa, particularmente en la fe cristiana, no hemos podido escapar aún del dogmatismo en los círculos religiosos, de la incapacidad y la inhabilidad de dialogar, de tener un buen debate. No solamente que hemos perdido esa capacidad de presentar nuestras opiniones, yo creo que debemos de ir un paso atrás incluso, de decir, hemos perdido la capacidad de razonar, de discernir, de cuando leemos un artículo, leemos una noticia, leemos un texto, escuchamos una predicación, hemos perdido un poco, o tal vez no la hemos nunca obtenido, ese análisis interno, ¿verdad? El escuchar qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos razonando dentro de nuestro interior? Creo que tenemos que recuperar el estar en esos momentos de quietud, de poder detectar esas llamaditas de atención que tenemos en nuestra conciencia. Había en los tiempos de Jesucristo una idea de la franqueza. Jesucristo no encontró solamente palabras suaves y palmaditas en el hombro, encontró preguntas concretas. ¿Eres tú el que teníamos que esperar? ¿Eres tú el Hijo del Hombre? ¿Eres tú el que viene de arriba? Es decir, habían preguntas concretas y Jesucristo les respondió de acuerdo a la capacidad que cada uno tenía de entender también. No solamente con respuestas dogmáticas, pero también con cuestiones que tenían que ver con la vida práctica. Cuando él detecta una persona que ha cometido un pecado, no le dice o no la manda al infierno, sino que le dice, ¿verdad? Has razonado bien, haz tú esto, haz tú lo otro, es decir, le da alternativas a la persona. Por lo tanto, la capacidad de diálogo y la capacidad de entendimiento tiene que ver también con la capacidad de comprensión que cada persona pueda tener de acuerdo al momento en que se encuentra. Y yo creo que esto es lo que hoy día está faltando en nuestro tiempo, es decir, no nos detenemos, como dice Elsa, a unos espacios de silencio, de meditación, de entender, sino que queremos la respuesta fácil y la respuesta rápida. Y a lo mejor la inteligencia artificial, como se llama a esta programación de computadores en los artículos, nos está indicando que tenemos que detenernos un momento y no solamente confiar en la sabiduría, entre comillas, de las máquinas, pero en nuestra propia capacidad de análisis y de reflexión. Pues queremos animarte, querido amigo o querida amiga que nos acompañas, a ponerte en contacto con nosotros, dar tu opinión acerca de estos temas, cómo los percibes. Visítanos en radiomoody.org, allí podrás encontrar también información de cómo suscribirte a nuestro podcast, incluso también podrás encontrar conversaciones que hemos tenido anteriormente entre amigos y esperamos que decidas acompañarnos regularmente suscribiéndote a nuestro podcast. De nuevo, mayor información en radiomoody.org. Y nuestra gratitud para ti por haber sido parte también de esta conversación entre amigos. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos poder encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.